ustedes piensen en las personas que hacen gimnasio, que nos dicen perfectamente cuántos kilos de pecho pueden levantar, saben exactamente sus rutinas. Los atletas saben con una exactitud de minutos y segundos la velocidad con la que corren un kilómetro. Si vamos al caso eh, de los ciclistas saben a qué velocidad van a recorrer cierta distancia. Pero cuando nos preguntan cuál es el valor de nuestra fortaleza mental, nos quedamos un poco cortos en la respuesta. Y cuando yo hablo de fortaleza mental, no me estoy refiriendo al IQ de las personas, al coeficiente intelectual, no me estoy refiriendo a esa capacidad que tenemos nosotros de manejar nuestra inteligencia emocional y desarrollar y saber cómo llega la información a nosotros y de qué manera lo procesamos. Bien, entonces digamos que estamos sintiendo que son tiempos desconocidos porque tenemos miedo a una amenaza global, que en algún momento podemos llegar a sentir que nuestro ingreso está en riesgo, que de pronto llegara a contraer una enfermedad, y pues respecto a estos tres aspectos quiero contarles tres historias. La amenaza global real que tenemos y que los científicos nos la dijeron hace algunos años fue el calentamiento global, y nos dijeron, si no hacemos algo de aquí al 2030, probablemente no vamos a tener planeta para aquel entonces. Entonces ya el humano está cambiando los hábitos, y esto yo creo que todos los que estamos aquí conectados nos ha pasado, que sentimos y creemos que cuando volvamos a salir vamos a portarnos y a ser mejores con el medio ambiente, entendiendo que no somos los dueños del mundo, sino que somos un inquilino más, como son los animales y la naturaleza. Entonces, viéndolo así, es un reseteo a estas cosas que están pasando. En cuanto a mi ingreso, está en riesgo. Yo quiero contarles una historia que le sucedió a Steve Jobs. Steve Jobs, creador de Apple, fundador de Apple, él era una persona que reconocía que era muy bueno en sistemas, pero que no era tan bueno en management, y quiso conseguir una persona que le ayudara a dirigir su empresa, y sale al mercado a conseguir a John Scully. John Scully venía de la industria de las gaseosas, de Pepsi exactamente, y le decía a John Scully, oiga, John, ¿usted quiere seguir vendiendo agua azucarada o quiere cambiar el mundo? La respuesta de John Scully fue, no, pues yo quiero cambiar el mundo. Y se va a trabajar con él a Apple, y una de las primeras decisiones de John Scully como gerente de Apple es, voy a despedir a Steve Jobs. Entonces, si el mismísimo Steve Jobs, fundador de su empresa, vio su ingreso en riesgo, esto no es para lamentarnos, pero realmente a lo que nos lleva a esta conclusión es que, sin importar si yo soy el dueño de Apple, si yo soy un empleado, si soy un rentista de capital, siempre el ingreso puede estar en riesgo, y lo que yo tengo que ver es que el riesgo se convierta en una herramienta poderosísima de reinvención. El riesgo yo debo abrazarlo y sentir que, si yo sé administrar el riesgo, me voy a levantar cada día con la firme convicción de ser la mejor versión de mí mismo. Entonces eso es a lo que me refiero con ese mi ingreso está en riesgo. Y el mismo Steve Jobs tiene una reflexión muy interesante que le sucedió en la graduación de la Universidad de Stanford. Y lo invitan a la graduación de Stanford, y él le dice a los estudiantes, por favor, párense en un espejo, frente a un espejo, y piensen que si hoy fuera el último día de sus vidas, si les gustaría hacer lo que están haciendo. Y esto tiene que ver con la pasión con la que uno haga las cosas. Entonces, haciendo este ejercicio de Steve Jobs, ¿de qué manera convertimos el riesgo en un motor para la reinvención y un motor para que yo cada día quiera ser la mejor versión de mí mismo? Por último, sí, está bien, algunas personas tienen miedo a, a una a contraer una enfermedad. Hay una enfermedad en el aire, pues hay una enfermedad, pues no en el aire, hay una enfermedad de fácil contagio, pero teníamos otra enfermedad a la vuelta de la esquina, y es las enfermedades que se producen por los malos hábitos alimenticios. Y cuando uno se da cuenta, esta enfermedad, las enfermedades que producen los malos hábitos alimenticios, cobran 2.8 millones de víctimas anuales. Entonces, cuando uno se da cuenta y en retrospectiva ve, pues no estamos viviendo tiempos desconocidos. Lo que pasa es que la zona de confort se nos movió, y ahora debemos ser muy cautos en tomar decisiones. ¿Y qué pasa con la toma de decisiones? Los humanos tomamos 3.000 decisiones al día. De esas 3.000 decisiones, solamente el 5% va a ser racional y el 95% emocional. Y las emocionales son inconscientes. Si yo en este momento me rasco la nariz, es una decisión eh, emocional inconsciente,
y vamos a ver de qué manera las emociones cambian la forma en la que yo tomo decisiones. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay un documental en Netflix ahorita que están recomendando tanto qué documental o qué película es buena para ver en Netflix. Hay una que se llama 100 humanos, hay un documental que se llama 100 humanos, y en este 100 humanos hacen experimentos eh, con seres humanos, valga la redundancia, y toman a 50 personas en un salón, 50 personas en otro salón, y a 50 les hacen meter la mano en un balde con agua y hielo mientras escuchan un stand-up comedy, y a los otros 50 les hacen meter la mano en agua con hielo, pero escuchan un discurso de leyes. Resultado, las personas que tienen la mano en el balde de agua con hielo y están escuchando el stand-up comedy logran resistir el doble de tiempo comparado con los que están escuchando el discurso de leyes. Entonces, ¿de qué manera las emociones empiezan a afectar mis decisiones? Yo puedo aguantar el doble si me siento bien. Y así como están las emociones, aparece algo nuevo que se llama percepción. ¿Y qué es la percepción? ¿Cuáles son las percepciones? Hay un señor que se llama Mo Wadatt. Mo Wadatt es el CEO de Google X. Escribió un libro muy interesante que se llama El algoritmo de la felicidad, que me encantaría si lo pudieran leer. Es un libro muy, muy bueno. Y él cuenta que el carro de sus sueños fue un Turbo Saab 900. Y es el carro que está ahorita en esta foto. Ustedes dicen, no, pues es un carro viejito, se ve hasta feo. Pero en algún momento de la historia este carro fue maravilloso. Y era el carro de los sueños de Mo Wadatt. Él logra conseguir el carro de sus sueños y va manejando por la carretera su esposa, y él dice que el día más feliz de su vida fue el día en que ese carro tuvo pérdida total. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si era el carro de sus sueños, el día más feliz de su vida fue el día que ese carro tuvo pérdida total? Pues bien, la esposa tiene un error al conducir, el carro se va contra un árbol, se abre completamente, sale todo su sistema de seguridad, salen los airbags, el carro queda vuelto nada, pero su esposa se baja ilesa del accidente. Entonces él dice, si yo tengo el carro estacionado y se le cae una pared encima, sí, qué mal, se dañó mi carro. Pero la percepción de ese momento es, mi esposa salvó su vida y está ilesa. Entonces vienen las emociones, vienen las percepciones y viene algo adicional, y es la presión social. Cómo estos tres aspectos influyen muchísimo en la toma de nuestras decisiones. Y la presión social tiene que ver en algo con las ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas son un truco de nuestro cerebro que nos hace creer real algo cuando no es real. Entonces, aquí tenemos dos líneas, la línea A y la línea B. Yo les podría preguntar cuál de las líneas ustedes creen que es más larga, y algunas personas nos podrían decir es la línea B. Y cuando uno se da cuenta de la longitud, son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que la línea A tiene dos líneas diagonales hacia adentro que la hacen ver más corta, y la línea B tiene dos líneas diagonales hacia afuera que la hacen ver más larga, pero tiene exactamente la misma longitud. Ese mismo truco en el cerebro pasa con la presión social. Entonces, en los Estados Unidos había un científico que se llamaba Salomon Asch, y Salomon Asch era feliz haciendo experimentos sociales. Contrataba a 5 actores y los llevaba a un focus group y les decía, listo, miren, yo los voy a contratar y cuando yo les haga la siguiente pregunta, esta es la respuesta que ustedes van a dar. Entonces yo les voy a preguntar que a cuál de las líneas blancas equivale en longitud la línea blanca que está sola en un recuadro. Es la C. Perfecto, ustedes creen que es la C, pero yo quiero que la respuesta que ustedes den sea B. Listo, ese era el libreto de los actores. Y estaba en ese focus group un sexto integrante que no era actor, que era un conejillo de Indias, y él se sentaba y empezaban a preguntar. Entonces, primer actor, ¿cuál es la longitud? ¿A cuál corresponde? Su respuesta, B. Segundo, B. Tercero, B. Cuarto y quinto, B. El sexto, aunque su criterio, lógica y raciocinio le dijera que era la línea C, no iba a decir C. ¿Por qué? Porque estaba la presión social y iba a empezar el rechazo. Y a los humanos el rechazo no nos gusta. Entonces él prefería, por encima de su criterio y de su lógica, decir no, corresponde a la línea B. Esa foto de Ash puede ser un poco anticuada, les quiero mostrar el experimento de Ash modelo 2020. Al inicio de esta época, a alguien le dio por comprar mucho papel higiénico, y en manadas los humanos salieron a comprar papel higiénico. ¿Para qué? Aún no sé para qué, pero fue la decisión que tomaron. Entonces, ¿de qué manera nuestras decisiones están afectadas por emociones, percepciones y presión social? ¿Qué pasa con la información? Lo que les quiero pedir
dos favores: de qué manera me informo y en qué momento me informo. Entonces, ¿de qué manera me informo? Hay muchos aspectos positivos relacionados con esto. Entonces uno podría informarse que Nueva Zelanda parece que le ganó la batalla a lo que está sucediendo y lleva un par de semanas donde no tiene casos positivos. Adicionalmente podemos ver que Israel acaba de lanzar un anticuerpo que ya está en fase experimental, muy bien. Podemos ver también que hay 6 experimentos de vacuna, que Bill Gates acaba de hacer una donación millonaria para el desarrollo de la vacuna. Entonces yo puedo informarme de manera positiva. Y el momento de informarme también va a ser fundamental, porque es que si yo me informo al despertarme, voy a condicionar mi día a eso que está pasando. Adicionalmente, si me informo en el momento que me estoy alimentando, pues voy a condicionar mi alimentación a esto y voy a estar en un mal proceso y mi organismo no va a procesar bien los alimentos y por eso al rato voy a sentir otra vez hambre. Y por último, y casi de rodillas, yo les diría, por favor, no se informen a la hora de acostarse. El cerebro es maravilloso y el cerebro va a traer ese procesamiento de información que tuvo reciente a la hora de dormir y yo no voy a poder descansar. Entonces, les recomiendo muchísimo no hacerlo a la hora de dormirse. Entonces, uno debe buscar los espacios en los que se debe informar. Adicionalmente, les traje aquí 3 referentes de información: The New York Times, The Happy News y Le Monde. Probablemente ustedes conozcan más de New York Times y Le Monde, y el proyecto de Emily Cowshead que se llamó The Happy News fracasó porque no había tanta demanda de noticias buenas. Existían las noticias buenas, pero a la gente no le gustaba tanto el tema de las noticias buenas. Y los medios de comunicación se aprovechan un poco del sensacionalismo, entonces agrandan sus titulares. Hay un ejercicio que pasó hace 2 semanas que a mí me llamó mucho la atención, es que aparecía una foto en una red social de la familia de Ricardo Montaner, el cantante. Era una celebración navideña y el titular del artículo era: fallece familiar de Ricardo Montaner por coronavirus. Entra uno y ve: Ricardo Montaner tiene 3 hijos cantantes. ¿Qué pasó acá? Entra y lee, y en el segundo párrafo dice: sí, fallece el hermano de la suegra de Ricardo Montaner. Yo no voy a decir que la vida del hermano de la suegra de Ricardo Montaner sea menos importante que la de una de sus hijos, pero si el titular fuera más asertivo o el titular fuera más real y más honesto y dijera: fallece el hermano de la suegra de Ricardo Montaner, probablemente no llegan al 10% de clics que logró la comunicación. Entonces ese sensacionalismo llega y nos puede afectar. Si yo quisiera resumir y decirles cuál es como el slide o la diapositiva más importante de esta reunión, en la que les agradezco que estén conectados, es este en el que estamos. Y es: ¿qué voy a hacer y de qué manera puedo manejar yo mi fortaleza mental? Entonces he dividido la información en 3 grupos. Un primer grupo que se llama lo que puedes hacer y está a tu alcance. Y en lo que puedes hacer y está a tu alcance hay 2 actividades. La primera: cuidarme y cuidar a los que están a mi alrededor. Entender que debo acatar el aislamiento, entender que debo tener protocolos de higiene constantes. Si debo salir, pues tener estas rutinas de desinfección. Eso es cuidarme y cuidar a los demás. Y por otro lado, lo que puedo hacer y está a mi alcance es reinventarme. Y reinventarme, ¿qué significa? Es una palabra que hemos escuchado muchísimo estos 2 meses. Y la mejor versión de ese reinventarme me la ayudó a construir Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un autor israelí muy bueno. Les recomiendo que lean su obra. Es el autor de 21 lecciones para el siglo XXI, de Sapiens. Este señor, en un artículo hace un mes más o menos, puso: de lo que tú hagas estos 2 o 3 meses depende el destino de las siguientes décadas. Miren, yo me acuerdo exactamente qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2001, el día del ataque a las Torres Gemelas. Y va a pasar el tiempo y vamos a preguntarnos: ¿yo qué hice entre marzo, abril y mayo de 2020? ¿De qué manera me reinventé? ¿De qué manera aproveché ese reseteo que nos dio la vida para hacer cosas diferentes? Un amigo me decía: Andrés, vamos a perder muchísimo tiempo. Y mi respuesta fue: al contrario, en la vida vamos a tener una oportunidad de haber ganado tanto tiempo. Entonces me voy a concentrar en lo que puedo hacer y está a mi alcance. Viene un segundo grupo de información y es lo que está pasando y no puedes hacer nada más allá de informarte. Entonces está bien informarme, yo no voy a decir que no, pero yo debo limitar el tiempo en el que me informo. Yo siento que en un espacio de media hora yo tengo la información suficiente para estar al corriente con lo que está pasando. Ahora, yo les digo una cosa: si se demuestra que estar conectado 10 o 12 horas a un canal de televisión o a un medio escrito
informándome de lo que está pasando, va a ayudar a la humanidad a solucionar este problema, me proclamo como el primer voluntario para hacerlo. Pero realmente que yo me gaste 5 o 6 horas de mi día y de mi vida informándome, ni le va a ayudar a los que están resolviendo el tema y mucho menos a mí. Y no quiero caer en el tema de sonar indolente. Quiero caer es en que yo puedo estar informado, pero que también debo aprovechar el tiempo para desarrollarme y para este tema que hemos hablado de reinvención. Y por último, hay un bloque de información con el que debemos tener muchísimo cuidado. Y es que el 65%, oígase bien, el 65% de la información que hay en redes es falso. Entonces, hay información que no está pasando y que solamente llega para afectarme. Y aquí les cuento una anécdota personal. Yo tengo una tía que quiero muchísimo y mi tía me enviaba piolines y me enviaba oraciones, pero pues mi tía lleva un par de semanas que no me envía ni piolines ni oraciones, sino que me manda cadenas diciéndome que esto es una guerra biológica, que son los 7 jinetes del apocalipsis. Entonces yo ni abro la cadena de mi tía, ni me pongo a reenviarla, porque sé que con eso no estoy generando nada, me va a afectar yo y voy a afectar a otras personas. Entonces, ¿de qué manera logro organizar la información de lo que yo puedo hacer y está a mi alcance de lo que está pasando y debo informarme y resetear de mi cerebro, sacar de mí esa información falsa que solamente llega a afectarme? Los humanos tenemos un sentimiento que se llama ansiedad. La ansiedad es la incertidumbre que se relaciona con lo que puede pasar en el futuro. La ansiedad es la mente yendo más rápido que la vida. Entonces, cuando estamos ansiosos, nuestro cerebro no oxigena bien. Y por eso muchas veces uno tiene una discusión o está presentando un proyecto y 3 o 4 horas después uno dice, ay, ¿por qué no se me ocurrió decir esto? Pues sencillo, porque su cerebro no estaba oxigenando. Entonces, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y puede funcionar de la siguiente manera. Entonces, lo que yo hago es que cuando estoy ansioso y tengo esa frecuencia cardíaca alborotada, el mejor consejo es respirar profundo, tomar aire, exhalar y de esta manera el cerebro vuelve a oxigenar. Este es un ejercicio que hemos llamado 4-7-8. Yo voy a contar hasta 4 para que tomen aire profundo, voy a contar hasta 7 para que lo retengan y voy a contar hasta 8 para que exhalemos despacio. ¿Listos? Empecemos. Entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora quiero que lo hagamos mentalmente sin que yo haga el conteo inicial. Ven cómo cambia con dos ejercicios que hicimos y cambia. Entonces yo los invito a que si sienten ansiedad, hagan este ejercicio de respiración y vean cómo va cambiando. Entonces yo puedo estar ansioso por lo que está sucediendo, hago este ejercicio de respiración y digo, a ver, amigo, ojo, dejemos de pensar en esto y más bien veamos cómo nos concentramos en cosas importantes. Hay una palabra en esta época y es la palabra estrés. ¿Qué estrés? 2 más 1 estrés, normalizamos el estrés. Y el normalizar es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque imagínense que estamos en un videojuego de estos de combates, en donde yo estoy frente a un oponente, Mortal Kombat, Street Fighter, Killer Instinct, cualquiera de estos de pelearse contra otro. Y mi oponente se llama estrés. Entonces cada cosa que llegue lo va a hacer más fuerte. Y si cada cosa que llega, que puede ser un problema, lo hace más fuerte, adivinen quién va a ganar. Pues me va a ganar el estrés. Entonces, si yo dejo que cada vez se haga más fuerte, yo no voy a tener herramientas para combatirlo. ¿Qué pasa si en lugar de llamarse estrés yo le pongo el nombre al problema y lo que hago es ir buscando soluciones? Entonces tengo un problema con mi pareja, tengo un problema con mi jefe, tengo un problema porque no sé cómo abordar esta situación. Ok, listo, yo voy construyendo diferentes planes, diferentes estrategias para resolverlo. Y esa es la manera en la que yo puedo llegar a solucionar lo que me va pasando en la vida. Entonces la recomendación aquí es, por favor, erradiquemos de nuestra vida la palabra estrés. El cerebro es un músculo y como músculo, al hacer mal ejercicio, uno puede atrofiarlo. Entonces hay formas de atrofiarlos y el atrofiarlo es estar preocupado y hay forma de ejercitarlo y es estar ocupado y son dos cosas completamente diferentes. Entonces me encantaría que ustedes buscaran lápiz y papel y empezáramos a construir ese plan
en lo que yo me voy a dedicar durante este tiempo. Buenísimo, no está tan claro, arranco y empiezo y construyo un plan de lo que va a pasar con mi vida. Hombre, yo sí las tenía, pero llegó esta situación y me las cambió. Me cambió completamente lo que yo tenía planeado. Maravilloso, tormenta de ideas y a resolverlo. Aquí quiero contarles una historia de un señor que se llamaba Ole Christensen, danés, que era carpintero. Él era carpintero, tenía su fábrica de muebles. Llega la Gran Depresión, les estoy hablando de 1929, y la gente deja de comprar muebles. Entonces este señor dice, listo, es momento de reinventarme, voy a tomar la madera porque lo único que tengo es ganas y madera, eso es lo que tengo. Entonces tengo ganas y madera, voy a volver esa madera a juguetes. Y ya dejó de hacer muebles y empieza a hacer juguetes. Pasa el tiempo, se consolida en su empresa, en su juguetería, oigan, y llega la Segunda Guerra Mundial. Llega la Segunda Guerra Mundial y hay una escasez de madera en Dinamarca. Y él dice, listo, pues ya no voy a poder hacer juguetes de madera, voy a empezar a hacer unos juguetes en plástico con unos bloques pequeños de plástico que puedan armar estructuras. El señor se estaba inventando Lego. Esas crisis le permitieron a Ole Kirk Christensen desarrollar ese emporio y desarrollar tal vez la marca de juguetes más famosa del mundo, que es Lego. ¿A través de qué? De administrar y de aprovechar las crisis. Y por último, este es un tiempo perfecto para desarrollar hábitos y desarrollar aprendizajes. Entonces, aquí la invitación es que el cerebro es un músculo, hay que ejercitarlo, no hay que preocuparlo porque se atrofia, hay que ocuparlo. Y nos puede pasar que ese primer intento no tenga el resultado esperado. Y si no tiene el resultado esperado, pues les quiero compartir 3 historias de personas que lo intentaron y el primer intento no tuvo el resultado esperado. Esta foto es de unos jóvenes de Londres que se llaman The Rolling Stones. Ellos empezaron a tocar y en los primeros conciertos habían 5 músicos y 3 personas en el público. Perfectamente Keith Richards le puede decir a Mick Jagger, oiga, ¿sabe qué? Nosotros no sabemos de esto, bajémonos, vámonos y no toquemos más. Persistieron y se convirtieron en la banda que ven ustedes en la foto de abajo, donde cada uno de ellos tiene un Grammy. Cuando uno habla de Rolling Stones está obligado a hablar de los Beatles, esta banda de Liverpool, de música que quería empezar a grabar, va y toca las puertas de Decca Records y los señores de Decca Records les dicen, uy, no, 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 esa música de ustedes no es comercial, eso nadie los va a grabar a ustedes, no, ¿sabe qué? Muchas gracias. Perfectamente van a poder decir, no, no sigamos, van y tocan la puerta de EMI y EMI sí les graba el disco, EMI les graba el disco, se convierten en la banda que más copias vendió en la segunda mitad del siglo XX. Aquí se ven en una foto años después, pocos años después, cuando la reina Isabel los condecora como caballeros. Y ustedes me pueden decir ahí, Andrés, pero ya has hablado mucho de temas de música, o sea, solamente va a pasar eso en la música. Les digo, no pasa solamente en la música, miren también lo que pasa en la tecnología. Este señor de barba se llama Reed Hastings. Reed Hastings tuvo una idea y era, oye, me gustaría alquilar películas, pero no tener un alquiler individual, sino que fuera como un gimnasio en el que yo pago una suscripción, puedo ver cuantas películas yo quiera y la gente me paga un fee mensual. Ay, pero yo no tengo plata, voy a ir a decirle al que sabe de video, que es John Antioco, el CEO de Blockbuster. Entonces él se va para donde John Antioco y este señor John Antioco le dice, ay no, mire, esa idea suya no sirve y no sirve porque a la gente le gusta venir a las tiendas, le gusta comer chocolate, le gusta comprar revistas. No, muchas gracias. Este señor sigue, persiste y al persistir su idea se convierte en Netflix. Entonces cuando ustedes sientan que ese primer experimento no tuvo el resultado esperado, acuérdense de Rolling Stones, de los Beatles y de Netflix. Hay que utilizar el efecto Forer a nuestro favor. ¿Y qué es el efecto Forer a nuestro favor? El efecto Forer, hay personas que se dedican a adivinar el futuro y hay unas personas que lo hacen bien y hay otros que podríamos decir son un poco charlatanes. Concentrémonos un poco en los charlatanes. Estos charlatanes nos pueden decir o me pueden decir, Andrés, tú eres una persona que ha sufrido por amor. Uno por feo, créanme que por alguien ha sufrido en la vida. Andrés, hay alguien que a ti te quiere mucho, la mamá uno lo ama. Tú eres una persona noble y de buen corazón. Si yo abro el micrófono y les pregunto si ustedes se consideran nobles y de buen corazón, pues todos vamos a decir, sí, yo soy noble y de buen corazón. Y después de 4 o 5 preguntas de ese estilo, donde uno logra una sincronización entre lo que le están diciendo y lo que es, empiezan a venderle un futuro maravilloso. Entonces es un futuro donde le dicen, mire, el 2020 va a ser un año excepcional, es un año donde a usted le va a ir muy bien, una persona que usted no conoce le va a brindar una oportunidad bien interesante y uno sale del consultorio
con la idea de un futuro positivo y sale feliz y empiezan a pasar cosas, porque uno también lo atrae y como empiezan a pasar esas cosas maravillosas, pues uno las cree y vuelve a ir donde la persona que le adivinó el futuro. Yo pienso, ¿qué pasa si esa persona que me adivina el futuro me dice, mira Andrés, la verdad, esa plata que usted prestó no se la van a pagar. Mucho cuidado con los amortiguadores del carro que se le van a explotar los dos al tiempo. Y ese tubo del lavaplatos, de aquí al fin de semana se le ha reventado. Entonces, si la persona me dice eso, les apuesto que el 90% de sus clientes no vuelven. Yo aquí les voy a ahorrar la plata de la consulta y quiero que piensen que las personas que están aquí conectadas van a tener un 2020 espectacular, que van a desarrollar esa habilidad que estaban por desarrollar y por X o Y razón no había pasado y que va a ser un año muy bueno. Entonces, aquí es utilizar el efecto Forer a nuestro favor. Y esto de fortaleza mental tiene que ver con siembra y cosecha. Y cuando uno va a sembrar, pues debe preparar el terreno. Y para preparar el terreno hay que abrazar la calma, buscar la armonía, y la armonía va a ser diferente a la de cada uno de nosotros. Entonces identifiquemos qué es eso que me calma, qué es eso que me produce a mi armonía. Respetando todos los credos y creencias, conéctense con su fuerza espiritual. Cada uno de nosotros estaba con una tripulación, con un squad, un grupo de pasar cuarentena, mi esposa, mis hijos, mi mamá, un familiar, mi pareja, o estoy solo pero me conecto con alguien. Yo aquí les quiero pedir que discutamos solo si es necesario. ¿Por qué? Porque estamos ante un momento de vulnerabilidad, porque tenemos incertidumbre y no vamos a negar eso. Estamos dejando de hacer cosas que hacíamos antes, que estamos coartada de cierta manera nuestra libertad. Entonces a esa inestabilidad emocional yo le pongo una discusión de poco valor, pues no me suma nada. ¿Y cuáles son esas discusiones de poco valor? Ay, ¿dónde dejaste el control del televisor? Cierra bien la puerta. ¿Quién se comió esta torta? Entonces discute solo si es necesario. Una invitación que quiero hacerles es a ser solidarios, y ser solidario este momento me enseñó a mí que tiene un aspecto adicional, porque nosotros pensábamos en solidaridad en ese aspecto relacionado a poder compartir parte de mis recursos, pero también no es solamente los recursos, sino poder darle un mensaje a esa persona que puede que se esté sintiendo sola en este momento. Entonces un mensaje, llegar y enviarle un mensaje que le haga recordar la felicidad de estar vivo. Por favor, no es para enviarle la cadena esta de mi tía de los 7 jinetes del apocalipsis, sino ser realmente portador de una buena noticia y un buen recuerdo para que esa persona sienta que la vida es digna de ser vivida. Vamos a concentrarnos en los hábitos que sí y a desechar los hábitos que no. Y concentrarnos en los hábitos que sí es, hoy me voy a arreglar, hoy voy a revisar mis pendientes, hoy voy a tratar de hacer eso que me costaba hacerlo, voy a sacar un tiempo para organizar mis objetivos que quiero hacer en la vida. Entonces esos son los hábitos que sí. Y los hábitos que no es, ay, yo, ¿para qué me baño? ¿Para qué tiendo la cama? Yo no voy a aprender hoy el computador, igual voy a estar aquí, pues ¿para qué lo hago? Voy a desechar esos hábitos que no y voy a empezar a concentrarme en los hábitos que sí. Y siento también que es el momento para que hagamos cuentas. ¿Y qué es hacer cuentas? A mí hay una frase que me gusta mucho y es mente sana en finanzas sanas. Debo sacar un tiempo para sentarme y organizar mis finanzas. Si estoy disminuyendo gastos, ¿qué voy a hacer con esos recursos? Si mis ingresos cambiaron, ¿de qué manera me reinvento? Por lo tanto, me encantaría que pensaran en la persona que los invitó a esta charla y que saquen un espacio de media hora, no es más, media hora, con su Financial Planner para poder hacer cuentas y poder definir cuál es ese objetivo y cuál es ese plan financiero que ahorita puede que tenga ajustes. Pero pensemos, yo tenía un plan de ir en vacaciones con mi familia, probablemente este año no lo vaya a hacer. ¿Qué voy a hacer con esos recursos? ¿Qué tal si me armo un fondo de emergencia? Entonces, de esta manera, pues es bien interesante que yo también organice cuentas, porque en mente sana en finanzas sanas, porque si voy a estar preocupado en finanzas, va a ser muy difícil que yo desarrolle mi fortaleza mental. Y quiero que me acompañen a hacer este recorrido, un recorrido que parte de una palabra fuerte que se llama pesadilla, pero que va a un sueño y que el sueño pasa a la acción. Y así como les pedí en ocupaciones que consiguiéramos un papel y un lápiz, aquí también va a ser necesario el papel y el lápiz, porque en la pesadilla voy a escribir qué me inquieta y voy a determinar si lo puedo cambiar o no y si me puedo adaptar. Después de eso, pues voy a ver qué es lo que me apasiona. Hay algo que pone a vibrar mi corazón y voy a identificar si lo puedo lograr, y si lo puedo lograr, qué voy a necesitar. Inmediatamente paso a la acción, y en la acción es preguntarme qué me detiene.
saber si tengo escrito un plan y cómo voy a superar esas fricciones. Es normal que yo vaya a encontrar fricciones, miren lo que le pasó al señor del ego, pero de qué manera yo voy a surtir las fricciones. Y yo cuando les hablo de sueño, yo los invito a que soñemos en grande, que soñemos algo apoteósico, algo del tamaño de la muralla china. La muralla china es omnipotente, grande, es una obra maravillosa de la arquitectura humana, pero cuando me doy cuenta de esta gran obra que es la muralla china, no es otra cosa que una secuencia de ladrillos. Entonces pensemos que hoy 6 de mayo debo levantar mi pared y levanto mi pared juicioso, pero mañana 7 digo, ay no, más bien lo hago el 8 y el 8 hago lo del 7 y el 8. No voy a poder cumplir mi sueño. Entonces, para que un sueño se cumpla, va a necesitar de dos características fundamentales que se llaman actitud y hábito. Si yo quiero cumplir un sueño, debo tener actitud y hábito. Esa es la recomendación para que los sueños se cumplan. Aquí hay dos sucesos que vivió la humanidad, la peste negra del Renacimiento. Si yo abriera el micrófono o abriera el chat para preguntarles, y si les digo, ustedes de cuál se acuerdan más, seguramente van a recordar más el Renacimiento que la peste negra, y pasaron casi en simultáneo, se acaba la peste negra y empieza el Renacimiento. Y nos acordamos más del Renacimiento porque pasaron cosas maravillosas en el mundo. Apareció gente del tamaño de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, toda la familia Medici en Florencia se convirtieron en mecenas del desarrollo personal. Entonces, si yo me doy cuenta, probablemente estamos ante la posibilidad de vivir un segundo renacimiento. ¿De qué manera lo voy a vivir? Y ese de qué manera lo voy a vivir lo ato a la siguiente historia, y la siguiente historia tiene que ver con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Después del desembarco de Normandía, la actitud de los alemanes y principalmente de las mujeres de Alemania fue salir, remangarse y empezar a armar de nuevo el país. Perfectamente los alemanes habían podido decir, oigan, necesito una ayuda humanitaria, ¿quién me ayuda? El país está destruido. Pero la actitud de ellos fue completamente diferente. ¿Y el resultado cuál fue? Un país que a los pocos años se convirtió en una potencia mundial. Yo quiero finalizar esta charla agradeciéndoles a ustedes por haber estado conectados, y los invito a que en este momento miren sus manos y muevan sus dedos y giren su cabeza y pongan a funcionar sus globos oculares y nos demos cuenta que estamos viendo, que tenemos movimiento, que si estamos conectados en esta charla es porque probablemente somos COVID negativo. Entonces hay razones para agradecer. Sí, cambiaron las circunstancias, realmente cambiaron las circunstancias, pero hay una frase maravillosa de Charles Darwin que a mí me encanta y que se las quiero dejar, no para que la escuchen, sino para que la vivan. Y es, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Quiero agradecer a todos ustedes por haber estado conectados hoy. Les envío